Gracias, hermanas, hermanos. Hoy me dio nuestro Padre Celestial la oportunidad de expresarme frente a ustedes, por lo cual en estos momentos le pido a nuestro Padre Celestial su dirección, que ponga en mi boca sus palabras, que me perdone junto con ustedes los errores que voy a tener, pero lo hago con gozo. Lo hago para la gloria de nuestro Señor. Y perdónenme nuevamente, mis hermanos. Siguiendo con el estudio del apóstol Santiago, este capítulo 3 nos está hablando acerca de la lengua. El versículo 3 tiene una relación con el versículo 2. El 3 dice: he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. En relación con el 2, hermanos, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. El apóstol Santiago nos va a dar 3 ejemplos relacionados con la lengua de nosotros. 1, el primer ejemplo, nos habla de los frenos en la boca de los caballos. Todos conocemos qué es un freno. Es un elemento hecho de fierro, de hierro, de acero, el cual se le pone a los caballos en el hocico y en un extremo de este freno se le ponen unas riendas. Estas riendas nosotros vamos a dirigir a este animal. Es un animal grande, ¿sí? Es un animal poderoso que no lo podemos controlar fácilmente. Por eso le ponemos ese freno, ¿sí? Cuando queremos pararlo, jalamos las riendas, lastimamos el hocico del animal y nos obedece parando su marcha. Con un ligero tirón hacia la derecha o hacia la izquierda, el animal nos obedece. Este freno es pequeño, ¿sí? Y va a controlar a un enorme animal. Aquí nos hace una referencia el apóstol Santiago. Dice, si nosotros podemos controlar a un animal, ¿por qué no podemos controlar nuestra propia lengua? ¿Sí? Y yo aquí me preguntaría, ¿tenemos algún freno para nuestra lengua? Claro que tenemos un freno, y ese freno se llama Espíritu Santo. Es el que nos guía, es el que nos dice, no hables esto. ¿Sí? Y si lo vas a hablar, ten la táctica para poder decirlo y no ofender a los presentes o a la persona que uno quiera darle una instrucción. El versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno ofende no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. El apóstol Santiago hace referencia a un hombre que no ofende. Y hace referencia a un mudo. Es efectivamente, no tiene el don del habla, ¿sí? Pero tiene otros medios,
¿sí? Para poder ofender. ¿Y quién es aquel hombre perfecto? Es aquel que frena y refrena su lengua y así puede controlar su cuerpo. ¿Los hay? Sí los hay. Los que son ricos en espíritu, en sabiduría de nuestro Padre Celestial, que es algo que tenemos que pedirle día a día a nuestro Padre. Ya nos lo dijo en el capítulo 1 el apóstol Santiago, pide sabiduría y el Padre nos las va a dar abundantemente, ¿sí? Pero no dudando de que lo que nosotros le estamos pidiendo a nuestro Padre nos los va a dar. ¿Por qué? Porque si yo estoy pidiéndole sabiduría a mi Padre y la pongo a orden de la maldad, nunca me la va a dar. Nunca nos las va a dar. Hay que ser claros y precisos el por qué le estamos pidiendo esa sabiduría a nuestro Padre. Y Él gustosamente nos las va a dar. Nos hace mención acerca de que este es un pequeño pedazo de metal, ¿sí? Que nosotros le ponemos al caballo, a la mula, al asno, al animal que nosotros tengamos y que queramos controlar, ¿sí? Ahora bien, el segundo ejemplo que nos da el apóstol Santiago dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere que vaya. ¿Sí? Aquí, acordémonos, mis hermanos, que el ser humano hemos hecho o hemos fabricado grandes artefactos marítimos, ¿sí? Aquí nos hace una referencia el apóstol Santiago, que los judíos, aunque estaban en las fronteras del mar Mediterráneo, ellos nunca fueron un pueblo marítimo, pero ellos hacían grandes construcciones de barcos. ¿Cómo se controlaban los barcos? Los barcos se controlaban por dos medios. Al izar las velas, ¿sí? ¿Para qué? Para que este barco fuera impulsado por el viento. Y aparte, en uno de los extremos del barco, en la parte trasera, llevaba un pequeño timón. ¿Cuál era ese pequeño timón? Pues simple y sencillamente unos maderos. El que iba dentro del agua estaba algo un poco más grueso y es el que dirigía a ese barco, ¿sí? Acordémonos que nuestro Señor nos ha dado la inteligencia para hacer aviones, barcos, vehículos, ¿sí? Y todos son controlados o los podemos controlar por un pequeño timón, por un pequeño volante. En la actualidad los grandes aviones se manejan con una pequeña palanca. Este es el segundo ejemplo que nos está dando el apóstol Santiago. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Aquí el apóstol hace una comparación entre el freno, ¿sí? Entre los controles que nosotros podemos tener en un vehículo y nuestra lengua. ¿Qué hace el freno? Detiene un animal. ¿Qué hace un timón? Guía un barco, guía un avión. ¿Qué hace un pequeño volante? Guía un vehículo. ¿Sí? Estos son tres elementos pequeños
con los cuales nosotros podemos controlar las cosas grandes que hace el ser humano. ¿Y qué hace la lengua? Que es un miembro del cuerpo de nosotros. ¿Sí? La lengua nos sirve para gloriarnos de las grandes cosas que hacemos nosotros. Para decir, yo inventé esta maquinaria, yo la puedo controlar. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Nos damos cuenta, hermanos, que los controles mecánicos sirven para controlar aparatos mecánicos. No se van a gloriar de lo que hacen ellos. ¿Quién es el que se va a gloriar? Nosotros los hombres. De las grandes maravillas que nosotros hacemos. Eso es lo que hace nuestra lengua. ¿Sí? Van a gloriarnos de las cosas que nosotros hacemos sin tomar en cuenta que lo que nosotros estamos haciendo no es producto de nosotros. Es algo que nos está dando nuestro Padre Jehová. Él es el que nos dirige, no somos nosotros, mis hermanos. La otra dice, el tercer ejemplo dice, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Cuando nosotros, el ser humano, incendiamos un bosque, unos matorrales, es por negligencia de nosotros. Porque al encender, un ejemplo, una cerilla, una chispita cae en una hojarasca seca e inmediatamente hace combustión. Ese es el incendio que nosotros provocamos. El otro tipo de incendio que tenemos es un incendio natural, provocado por nosotros, no por la propia naturaleza. Cuando hay tormentas eléctricas acompañadas con lluvia, desafortunadamente el árbol atrae los rayos. ¿Qué es lo que pasa cuando un rayo cae en un árbol? El árbol hace combustión inmediatamente. ¿Por qué? Por la resina, por la savia que tiene el árbol. ¿Sí? ¿Podemos controlar un incendio de esos? Si es un incendio y nos damos cuenta que es pequeño y es rápido, lo podemos controlar. Pero desafortunadamente en los bosques, a nivel mundial, los pinos, los cedros, los oyameles, son inflamables. ¿Por qué? Por el combustible interno que tiene el propio árbol. ¿Sí? En las venas de nosotros corre sangre. Adentro de los árboles, cualquiera que sea de esto, corre resina, corre una savia. Y esa savia es súper inflamable. El apóstol nos hace alusión acerca de esa chispa y de nuestra lengua, hermanos. Nos dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. En este versículo tenemos la aplicación de las tres ilustraciones o de los tres ejemplos que nos hace cita el apóstol Santiago, que son los frenos para el caballo, la del timón de las naves y de la chispa en el bosque. Notemos, mis hermanos, que el apóstol Santiago nos dice
y la lengua es un fuego. Hace una comparación de nuestra lengua con el fuego. ¿Por qué? Porque el fuego se nos va inmediatamente fuera de control. ¿Por qué? Porque sigue alrededor de ese fuego, tiene el combustible, que es la madera. El apóstol Santiago nos dice que nuestra lengua tiene fuego. ¿Cuál es el fuego? ¿Cómo incendiamos? Incendiamos a las personas que están alrededor de nosotros. ¿Sí? Él nos hace una observación que la lengua es un mundo de maldad. Vayamos a Proverbios 16:27. En Proverbios 16:27 nos dice, el hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios como llama de fuego. ¿A qué se estará refiriendo el apóstol Santiago? ¿Cuál es el vehículo de maldad que reside en cada uno de nosotros y que reside en el cuerpo de nosotros, que es la lengua? Y esta lengua, él nos dice que es un mundo completo de maldad. ¿Por qué? Porque con la lengua decimos mentiras. Calumniamos. ¿A quién? Al hombre. Y calumniamos el nombre de alguien. ¿Hacemos daño? ¿Incendiamos? Claro que sí, mis hermanos. Encendemos el odio, una chispita de odio. Podemos crear discordia. Incitamos a la lujuria. Y esta lengua que tenemos nos da pie a numerosos pecados, mis hermanos. Por eso el apóstol nos dice que la lengua es un fuego. Por medio de esta lengua, que es fuego, una chispita, y podemos hacer gran maldad, mis hermanos. No nada más a los que nos rodean, sino también a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos va a estar infundiendo odio, nos va a estar infundiendo rencores, envidias. ¿Para quién? Para con los demás seres humanos. Desafortunadamente, muchos no podemos frenar o refrenar nuestra lengua. Pero nosotros tenemos quien nos frene, quien nos llame la atención acerca de lo que nosotros vamos a hablar. Acordémonos, mis hermanos, que debemos de ser lentos para la ira y lentos para hablar. No nos dice que nos callemos, sino que nos dice que seamos lentos para dar un consejo o para poder encaminar, ya sea a un hermano o a un prójimo, por el buen camino. ¿Nos vamos a irar? ¿Nos vamos a enojar? Sí, porque seguimos siendo imperfectos, seguimos siendo humanos.
Y acordémonos que venimos de un pecado original, hermanos. También nos está diciendo el apóstol Santiago que la lengua corrompe. Dice, la lengua corrompe. ¿Por qué? Nos está diciendo que la lengua tiene dos descripciones. Una de las frases es una descripción, dice, si la frase un mundo de maldad. Y la segunda cláusula o descripción es que esta lengua corrompe o contamina. La palabra corromper significa contaminar. No debemos de tomarla, la debemos de tomar simbólicamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al decir contaminar, es que estamos llevando al interior de nosotros un elemento en mal estado que puede contaminarnos. Y esa contaminación nos puede hacer daño. Pero sí debemos de tener cuidado, mis hermanos, de que nosotros como cristianos tengamos una mala lengua. Esa mala lengua que nosotros tengamos, ¿sí?, va a deteriorar la personalidad que nosotros estemos dando a nuestros propios hermanos y más al mundo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos bajo lupa, hermanos. Está esa frase, ni porque eres cristiano te comportas de este modo. Ni porque eres cristiano actúas de este modo. ¿Sí? Las críticas las tenemos del mundo. Y las críticas las tenemos de nuestros propios hermanos. Acordémonos que nuestro Señor Jesucristo dice que no contamina lo que entra en el hombre, sino que contamina lo que sale del hombre. Acordémonos que le preguntaban, tus discípulos no se lavan las manos, comen con las manos sucias. Y esa fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Contamina lo que sale del hombre. ¿Y qué es lo que sale del hombre? Impurezas. ¿De dónde salen esas impurezas? ¿De dónde sale esa maldad del hombre? Sale del corazón de nosotros, hermanos. ¿Y qué es lo que sale de nosotros? Salen malos pensamientos, sale inmoralidad sexual, robamos, asesinamos, cometemos adulterios, tanto hombres como mujeres. Nos llenamos de codicia, de maldades, de engaños, de vicios, de envidia, de chismes. Y lo peor de todo, que tenemos una falta de juicio. Enjuiciamos a todo el mundo, menos a nosotros. Y esto lo dice en Marcos, capítulo 7, versículo 20 y 23.
Dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, y todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y es lamentable que muchos cristianos todavía tenemos esa práctica, todavía tenemos esa lengua contaminada, todavía tenemos esa lengua que nos corrompe. ¿El mundo tiene quien le llame la atención? No. ¿Por qué? Porque acordémonos que el padre de ellos es el diablo. ¿Sí? ¿Quién es nuestro padre? Nuestro padre es Jehová y nuestro Señor es Jesucristo. Y nuestro amado Espíritu Santo es el que nos regaña o nos va a regañar antes de que nosotros hablemos. Porque desafortunadamente con esta lengua bendecimos, pero también maldecimos, hermanos. ¿Qué es lo que nos dice nuestro hermano, nuestro apóstol Santiago? Que frenemos. Si podemos frenar animales, podemos frenar grandes vehículos. ¿Por qué no podemos frenar nuestra propia lengua? ¿Por qué? Porque tenemos una lengua que inflama. Y esta lengua que inflama nos inflama durante todo el transcurso de nuestra vida. ¿A quién? A los que no siguen a nuestro Padre y Señor Jesucristo. También nos está diciendo el apóstol Santiago que la lengua es encendida. ¿Sí? La lengua es encendida, ¿por qué? Porque esta palabra la enciende el infierno. El apóstol Santiago hace una connotación de una palabra Gehenna, que está en el valle del hijo de Hinnom, que está fuera de Jerusalén. Este lugar llamado Gehenna, ¿qué se hacía en ese lugar? Se ofrendían sacrificios a Moloc. Cuando quedó en desuso este Gehenna, pasó a ser el incinerador de la basura de Jerusalén. Pero bíblicamente, o en los evangelios, este lugar Gehenna toma otro giro, por así decirlo, ¿sí? O se le da otro significado a ese lugar. Y a ese lugar se le llama el castigo para la próxima vida. Esta palabra de ese lugar se refiere a donde reside el demonio y en el cual
son confinados los perdidos, los que se quieren dar a entender, lo que se quiere dar a entender en este versículo es que es el mismo Satanás el que enciende nuestras lenguas, hermanos. Este lugar llamado Jena se toma como simbólicamente, ¿sí? Pero los evangelios nos dicen que ese es el lugar a donde van a ir a parar la gente que está perdida. Y es lamentable y desgraciadamente que mucho ser humano va a ir a parar a ese lugar. Acordémonos también, hermanos, que cuando estemos enfrente de nuestro Creador, nos va a pedir cuenta de nuestras palabras, de nuestra lengua, cómo la usamos, ¿qué le vamos a decir? Es que Satanás fue el que prendió la llama en la lengua. Y la pregunta es, ¿será correcta esa justificación ante nuestro Padre? Yo creo que no, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué? Porque somos hijos de Él. Porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y esa no es una excusa para Él. Así es que, hermanos, frenemos y refrenemos nuestra lengua cuantas veces sea necesario. ¿Por qué? Porque vamos a destruir gente. Vamos a destruir familias. Y antes de que esto suceda, hermanos, pidámosle con vehemencia, con amor, con fe, sabiduría a nuestro Padre Jehová. Y no caigamos que nuestra lengua y nosotros caigamos en esa situación, que tengamos una lengua en llamas. El apóstol sigue diciendo, dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Qué gran gozo nos dio nuestro Padre. ¿Por qué? Porque nos hizo gobernadores de su creación, nos dio el poder para gobernar a todas sus criaturas. ¿Cuáles criaturas? A todas las criaturas que caminan, que vuelan, que reptan y que nadan. Nos dio el poder de someter a sus criaturas. ¿Podemos someterlas? Claro que sí, mis hermanos. Pero ¿quién es incapaz de gobernarse o de controlar la propia lengua? No es un animal, no es una creación de él. Desafortunadamente somos nosotros. Cuando perdimos esa capacidad de controlarnos y de controlar nuestra propia lengua, la respuesta es fácil, hermanos. Cuando el hombre cayó en pecado.
En ese momento el hombre perdimos la habilidad y la capacidad de gobernarnos a nosotros mismos. Es algo vergonzoso, y lo digo con sinceridad, que podemos domar fieras salvajes. Podemos domar las criaturas de nuestro Señor. Pero no podemos frenar y refrenar este pequeño miembro que tenemos adherido a nuestro cuerpo. Aquí el apóstol Santiago no hace ninguna acepción de hombre que pueda domar su lengua. El apóstol Santiago nos dice que todos tropezamos de muchas maneras. Y si alguno nunca falla, es porque es un hombre perfecto y es capaz de refrenar todo su cuerpo. Y nos hace una pregunta el apóstol Santiago. ¿Qué es la lengua del hombre? Dice, es un mal turbulento, lleno de veneno mortal. ¿Qué hablamos muchas veces? Veneno. Y lo hacemos desafortunadamente con nuestros prójimos. Y desafortunadamente lo utilizamos muchas veces en nuestra propia familia. En el Salmo 58, en el Salmo 143, en el Salmo 143 dice, aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Aquí hay una diferencia, hermanos. Una serpiente inyecta su veneno por protección, por defensa. Y hay muchas serpientes que nos avisan con tiempo que están preparadas para atacar, que están preparadas para morder. Y una mordedura de una serpiente, no de todas, pero de la mayoría son mordeduras mortales. Y desafortunadamente la lengua de nosotros la comparan a la lengua de una espía, de una víbora. ¿Por qué? Porque nosotros no avisamos, hermano, cuando vamos a atacar. Simple y sencillamente mordemos y aventamos nuestro veneno. Y muchas veces, o me atrevo a decir la mayoría de las veces, lo hacemos con intención. Desafortunadamente, con el pecado, perdimos esa habilidad para controlarnos y controlar nuestras lenguas.
Por eso es muy importante para nosotros, hermanos, como cristianos, antes de abrir nuestra boca, antes de inyectar el veneno, pidamos sabiduría a nuestro Padre Celestial. Nos los está diciendo también el apóstol Santiago. Si no tienes sabiduría, pídela y se te va a dar abundantemente y sin reproche. ¿Ustedes creen que si se la pedimos a nuestro Padre, nos la negará? Yo creo que no, mis hermanos. Cuidemos nuestra lengua, frenémosla y refrenémosla cuantas veces sea necesaria, principalmente con nuestra familia, porque es donde hacemos el daño. Y es un daño visible. Con la gente del mundo, a veces no vemos el daño que hicimos. Pero a la persona que se lo hicimos, nunca se le va a olvidar. Espero, mis amados hermanos, que esta pequeña participación que me dio oportunidad mi Padre Jehová y nuestro hermano, mi maestro Javier, haya sido de bendición. Gracias, hermanos.